Hola creativos y creativas. ¿Os acordáis de la película del Cuervo? En la que Brandon Lee, el actor, por desgracia falleció en una de las escenas por culpa de que la pistola tenía una bala de verdad. Pero bueno, vamos a hacer una miniatura con la escena del piso donde fallece la novia y él después del suceso, con el protagonista y el cuervo. Espero que os guste. Vamos paso a paso. Bueno, empezamos con la impresora 3D. Hacemos las figuras, hemos hecho un cuervo, un reloj y un chico. El protagonista no lo tengo, entonces ahora cogeremos el lápiz 3D y le añadiremos los complementos, pues el pelo largo, el cinturón, las botas, para que se adecue a nuestro diorama. ¿Veis? El reloj le he quitado las horas y al chico le he puesto el pelo, le he puesto los guantes, el cinturón. Ahora cogeremos papelitos como mini libros y cortaremos las hojas con el escrito, porque lo utilizaremos para ponerlo en la habitación. Ahora haremos una chimenea. Con unos palos secos de unas ramas, cortamos trozos más grandes, trozos más pequeños, para poder hacer lo que luego serán los troncos de la chimenea. Esto es cartón pluma, con lo que haremos el marco de la chimenea. Es muy sencillo, simplemente hay que pegar haciendo una U. ¿Veis? La U. Y ahora quitamos el exceso de silicona y lo vamos a pegar a un cartón. Hemos cogido un cartón a rayitas para que tenga otra forma. Con palitos de madera vamos a decorar la chimenea haciendo el marco. Y ponemos un poco de pintura marrón, como que está sucia. Y ahora los palitos, pues simplemente con la silicona los iremos enganchando para que parezca que es los troncos que hay dentro de la chimenea. Los vamos poniendo encarados. Ahora he hecho unas fotografías, mini fotografías de chica y chico, porque el protagonista quema las fotos en la chimenea de él y la novia. Entonces hay unos papelitos pues que los voy quemando y las fotografías también, no todas, pero casi todas las iremos quemando para después decorar la chimenea. Hay que ir bufando porque si no se nos quema toda la foto. Bueno, aquí tenemos metraquilato. El metraquilato lo que he hecho ha sido grabar los agujeros que hay en el círculo del reloj, que ahora ya no es un reloj, será la ventana, y recortamos para acoplarlos con silicona a los huecos de las ventanas. Le quitamos el plastiquito de los dos lados para que quede totalmente transparente y luego lo pondremos con silicona enganchado. Luego con unos trozos miraremos a ver cómo darle forma para que se acople, para que haga como cristales rotos, porque la ventana la rompen. Esa noche queda destruida la ventana con todo el forcejeo. Así que con trocitos de metraquilato iremos acoplando para ver dónde podemos colocarlos. Y ahora pintaremos lo que es la ventana de negro por los dos lados, por un lado y por el otro. Con pintura negra iremos pintándolo. Aprovecho para recordaros de que si queréis ayudarme en este canal, para que siga en marcha, suscribiros, darle al like y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Continuamos. Bueno, y seguimos trabajando. Vamos mirando de ordenar los cristalitos para ahora dejarlos de muestra y poder pegarlos.
Ya los tengo aquí ordenados, veis a la derecha que tengo los cristales puestos como deberían de ir para no liarme, y voy pegándolo todo con silicona. Poco a poco, silicona en un lado y en el otro para acoplar los cristalitos. Una vez que ya está terminado, ¿veis? Esto irá de ventana. Quedan rotos, ¿eh? Ahora cogeremos el frontal de lo que sería la pared, donde va la ventana, y marcaremos con un lápiz el círculo. No lo pongo exactamente en el centro, lo pongo un poquito más a la derecha, porque como tiene que ir pegado a la pared contra otra pared, ¿veis que no está centrado? Ahora lo recortamos y una vez recortado, simplemente con silicona, colocamos silicona por la parte de dentro del círculo y acoplaremos el cristal con la ventana negra. Así ya tenemos lo que sería la pared de la ventana. Ahora engancharemos la parte de abajo a lo que sería el suelo. Esto es cartón pluma. Los cartones estos negros es cartón pluma. Pero también lo podéis hacer con cartón normal, con cartón de caja, y luego ya lo pintaréis. Simplemente pues que acople. Ahora con palitos de café, no de helado, de café, que son más pequeños, les quitamos las puntas a un montón de palitos. Haremos el suelo y vamos colocando con silicona los palitos. Para que quede como el parquet, ponemos uno largo y al siguiente uno corto y uno largo. Uno largo y al siguiente uno corto y uno largo. ¿Veis? Y así no quedan exactamente igual y da la forma como la del parquet. Esto lo haremos en todo el lateral. Los excesos los quito de la silicona con un plastiquito mismo o con un palito. Lo podéis quitar para que no quede mal. Ahora haremos, ¿veis? La continuación y cortamos el sobrante. Añadimos el palito y cortamos el sobrante. Y así hasta completar el suelo. Luego le vamos a colocar también por la parte del frente, para que quede mejor acabado, unos palitos. Estos sí que son de helado, son un poquito más gruesos. Con silicona lo pegaremos. Ya tenemos lo que es la base. Le hemos puesto en la pared un listoncito y un palito de helado también para que hagan la moldura. Y ahora pintaremos la pared. En este caso la estoy pintando en color gris. En la película en realidad es un color granate, pero lo veía demasiado oscuro para el diorama. La moldura la hago en blanco. Con cuidadito de no mancharlo gris. Y ahora con agua, mucha agua y un poco de pintura marrón, vamos a darle en el suelo para que vaya cogiendo tono, en algunas zonas más oscuro, otras más claro, porque como no es uniforme, que vamos mojando el pincel en el agua y cogiendo la pintura, pues quedarán zonas un poquito más oscuras y otras más claras. Así le damos un poquillo de vidilla al parquet. Hay que hacerlo con cuidado en los laterales para no pasarnos a la pared. Y ahora con el agua y con marrón más oscuro le voy dando en todas las juntas, en algunos ladrillos, en algunos palitos de parquet, para que parezca que están más oscuros. ¿Veis? Todas las juntas le vamos dando y así
va marcando más donde están las tablas de madera. Los ladrillos no, las tablas de madera. Y ahora con pintura marrón y mucha agua, o gris oscuro y mucha agua, yo en este caso en la marrón, que me ha sobrado, le vas dando y entonces vas haciendo como si fueran las humedades, la suciedad. Ya veréis por la parte de arriba también cómo quedará. Con un trapito, si veis que tenéis demasiado, le dais un poquito y entonces queda la mancha, pero no queda en exceso. ¿Veis? Así, un poquito. Y se le va dando un poquito con el trapito para que quede la mancha. Vamos a hacerle goteras aquí. Bueno, goteras, como humedad o como sucio. Es muy suave, muy poquita pintura con agua para que vaya marcando. Aquí no se aprecia mucho, pero en realidad queda más oscuro. Pero claro, la cámara hay demasiada luz tal vez. Le damos unos últimos retoques y ahora veréis cómo queda una vez que esté. ¿Veis? Desde cerca, ¿veis cómo se ve más la humedad, las manchas? Una manera sencilla de envejecer el parquet y de envejecer las paredes con mucha agua y un poquito de pintura. Ahora vamos a coger la chimenea y la vamos a coger con silicona y la vamos a pegar. La vamos a colocar en su sitio. La chimenea va ahí. Con las fotos, con las que habíamos quemado y con otras sin quemar, vamos a ir preparando. Mira, aquí estoy quemando las fotos ya con caras. Hay que hacerlo con cuidadito, que no se nos queme nada. No vaya a ser que dejemos el papelito y acabe quemándose otra cosa. Y ahora con silicona, poquito a poco, vamos colocando las fotos quemadas y las fotos enteras. Pues tenéis que esperar antes de colocarlo un poquito para que se acabe de secar, si no, hay de apagar el fuego, si no le hemos liado. Bueno, y así vamos haciendo la chimenea con las fotos que el chico estaba quemando en la película porque estaba muy triste. Y con un poco de ceniza de la que nos ha caído, la pondremos también silicona y la pondremos enganchada para que quede. Hay que expulsar un poquito para que caigan las sobras y quitar los hilos de la silicona. Siempre me caen hilos en la silicona. Pero bufamos y ahí está. La chimenea con los restos de las fotografías y la ceniza. Aquí vamos a enganchar un póster, que tenían pósters de Halloween, porque en la película se supone que es la noche de Halloween, que ellos se van a casar al día siguiente. Lo que pasa es que, claro, aparecen los malvados y se los cargan. En el póster tienen una foto del grupo donde canta él. Yo, como no tengo la foto del grupo donde canta él, voy a enganchar una fotografía pequeñita con unos cantantes que los he hecho chiquitines, les he quitado el nombre del grupo, solamente he cogido las fotos para que parezca la fotografía del grupo de él. Luego también hemos hecho un pequeñito libro. En algún tutorial os explico cómo hacer los libros. Engancho papelitos en el suelo con silicona, del derecho y del revés, con las letras hacia arriba y letras hacia abajo, porque está la habitación llena de papeles. ¿Veis? Hay una estrella en la chimenea y ahora con unas velas de cumpleaños
las voy a partir por la mitad y les quito el dibujito blanco que tienen por la parte de fuera con el cúter o con el bisturí, las parto por trocitos y entonces haremos unas pequeñitas velas, la encendemos para que gotee la cera, parezca más real. ¿Veis que va cayendo la gotita? Y ahora las enganchamos en la chimenea con un poco de Loctite o pegamento rápido o con la misma silicona, como mejor os vaya, se enganchan. Ahora tengo aquí como una perla, una bola, de collares, y la voy a pintar de color naranja para hacer una calabaza y ponerla encima de la chimenea. Luego, ¿veis? Estoy haciendo una silla, pero si os fijáis la silla tiene unos barrotes súper gordos y yo no me había dado cuenta. Y yo había hecho la silla, la mar de mona, ahí, la había pintado de color marrón oscuro y la había pegado en el... Y luego me he dado cuenta de que no podía ser que los barrotes fueran más grandes. Así que he cambiado la silla, lo he hecho con barrotes más finitos y la he vuelto a pegar. ¿Veis la ceniza? Queda fantástica la ceniza ahí. ¿Veis la chimenea con las velas, la calabaza, el póster, un trozo de tela, la silla? Ahora con goma eva hago tiritas, muchas tiritas finas, porque tenemos que hacer la fachada del edificio por la parte de atrás, porque por este lado del escenario se ve el cuervo, el chico, la chimenea, pero por la parte de atrás de la ventana y en el otro lateral pues queda el cartón. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle los ladrillos del edificio. ¿Veis? Simplemente ir colocando las tiritas y cortando a la medida, y con la pala, como le habíamos hecho las rayitas, con la espátula quedan marcados los ladrillos. Es muy sencillo, la verdad. No tiene nada de complicación. Y en el lateral lo mismo, colocamos la pared, las racholas, y cortamos los ladrillos y ya está. Todo el lateral y todo el frontal. Bueno, mirad, mientras se va secando aquello voy pintando. Ahora pinto de base de negro, totalmente negro, al chico de la película. Me gusta darle una capa o de negro o de marrón oscuro, siempre, haga la figura que haga. Hombre, si tengo que hacer un conejo blanco, pues no, lo hago en blanco. Pero normalmente las figuras, ¿veis? El chico y el cuervo, los dos. Además, como van a ir vestidos de negro, va a ir perfecto. Y ahora pintamos la pared. Empezamos con una base de un color marrón sencillo y lo vamos pintando todo bien, con cuidado. Los laterales de la goma eva, que son de color lila, para que no se vean, con un pincel finito. Vamos retocando con cuidado para que quede bien. Y una vez que ya está hecho esto, cogemos y con diferentes tonos vamos o pintando ladrillos enteros o haciendo trocitos para que se vea los ladrillos de diferente tonalidad. Yo le he puesto, pues en este caso, un marrón rojizo. Después he cogido un poquito de negro más adelante y le he puesto al marrón un poquito de negro y un poquito de blanco también al rojo para que haga más clarito, más rosado. Y ahora, ¿ves? Vamos mezclando los colores, más oscuros, más claros. Y ahora sí, con el pincel más seco, lo que hago es enmarronar, ¿sabes? Para que quede como desgastado, como viejo, como uniforme, que no quede uniforme, que quede todo
más parecido a lo que son los ladrillos de una casa vieja, pues que se van gastando y que no queda un color perfecto. Con media pajita, una pajita cortada a lo largo, vamos a hacer la tubería. La vamos a colocar en la junta. Ponemos silicona y con la pajita la pegamos y queda como si fuera una tubería, una canal en el lateral y no se ve la junta de la goma eva. Ahora viene ya lo más difícil porque hay que tener un pulso impresionante, un pulso y buena vista, mucha luz. Pintamos la cara del chico en blanco, le damos 2 capas, siempre, o las capas que hagan falta. Luego pintamos las partes de la camiseta que están rotas y se le ve la piel, también le damos 2 capas o 3 a esas manchitas. Luego pintamos con negro brillante pues el cinturón, el pelo, algunos mechones, no todos, el pelo, las botas, las manoplas que lleva, los guantes que lleva, que también son en negro brillante, y el resto del cuerpo es negro mate. ¿Veis? Las botas también en negro brillante. Despacito y con cuidado, que no nos salgamos. Y si nos salimos, pues volvemos a pintar. No pasa nada. Ahora con el color plata le hago el cinturón, que lleva cruzado. Y también llevará en la pantorrilla, también se ha puesto así como cuerda plateada, como cordón, no sé por qué. En la película también lo lleva, así que ahí se lo pintamos. Ahora teníamos el cuervo que le habíamos pintado pero no tenía patas, porque se habían roto al quitarle el plástico sobrante. Pero con el lápiz 3D pues le vamos a hacer unas patitas. He hecho una hendidura con la punta caliente dentro del pajarito para que le entre luego la silicona, bueno, la silicona no, el plástico pla, se llama pla, y le hago las patitas. Con los dedos me ayudo un poco a modelar, antes de que se seque del todo, las patitas del cuervo. Y le quitamos las puntitas con unas tijeritas y pintamos las patas para poder enganchárselo al chico. La cara, esto sí que es difícil. Los ojos los he hecho 3 o 4 veces, ¿eh? No os penséis que esto de pintar los ojos es tan fácil. Ahora la guitarra. He hecho una guitarra también en 3D y vamos a ponerle las ruedecitas de arriba que se han roto al sacarla del plástico, porque eran muy pequeñitas las ruedecitas, y con el lápiz 3D le pongo los botones de cerrar las cuerdas. Acordaros siempre de desconectar las maquinetas después de utilizarlas, sobre todo las que sean de calor. Y pintaremos la guitarra en negro y con las cuerdas blancas y un poquito de plateado. Y ya está, no es tan complicado. Tenemos una chimenea, el póster, la guitarra, la silla, las hojas, al cuervo, el escenario completo, por la parte de fuera que ha quedado muy chulo. ¿Veis el vídeo? Está la foto, la estrellita y la calabaza con el póster en la pared, el libro, las velas. Si le ponéis una luz por la parte de atrás, ¿veis por la ventana cómo ilumina? Queda muy guay. Bueno, espero que os parezca estupendo como a mí. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.
Acordaros, si es así, darle al like y suscribiros. Los que ya estáis suscritos, seguir viendo vídeos. Chao.